Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera, el clavel, en la el Yo canto la monta de bien, los árboles planto, el mar mantiene su nivel, los pájaros creo, la maravilla de su amor, la observo por doquier, ya el cielo en su esplendor. Oh, al oscurecer, tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Y sé que en su presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al fin del mundo voy, tu Dios aquí estás. Amén. Amén. Vamos a pedirle al sonido que proyecta aquí en la pantalla. Muy bien, queridos hermanos, pues estamos muy contentos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estar un sábado más, ¿verdad? Un sábado único. Este día no volverá jamás, no regresará jamás, ¿verdad? Este momento es único, así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Por favor, me acompañen ahí donde están. Vamos a orar. Bendito Padre,
Señor, gracias. Vamos a cambiar de micrófono, perdón. Bueno. Sí, bueno. Muy bien, oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por este día, gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu santo templo. Señor, venimos aquí solamente para adorarte, para darte gracias. Y Señor, para que repasemos algunos versículos de tu palabra y usted nos enseñe. Señor, nos vaya capacitando cada día más y seamos más completamente cristianos, lleguemos a la perfección de Cristo. Rogamos pues la presencia de tu Santo Espíritu, que Él nos enseñe. Rogamos la influencia de tus santos ángeles, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a repasar algunos versículos. Esta meditación lleva por título Las profecías del tiempo del fin. Daniel y Juan, ¿verdad? Dos jóvenes llamados para el ministerio. Daniel, de linaje real, llevado cautivo por Babilonia para moldearlo al modelo de la sociedad caldea, ¿verdad? Ustedes recuerdan que a Daniel se le puso la comida de Babilonia, las costumbres de Babilonia, un nombre de un ídolo babilónico, y que le enseñasen todo acerca de Babilonia. Pero ¿qué hizo Daniel? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ¿verdad? Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? ¿Y qué decimos del apóstol San Juan? Un pescador de escasos recursos, alejado de la vida religiosa. ¿Cuál era el apodo del apóstol San Juan? El hijo del trueno, ¿verdad? El hijo del diablo, en otras palabras, porque tenía un lenguaje muy fuerte. Pero cuando conoció a Jesús, ahora se llama el apóstol amado, ¿verdad? Y cuando lo encuentra Jesús, dice ahí en Marcos 1:19, pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. ¿Y qué hacían? Remendaban las redes, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a Daniel, un jovencito de linaje real, ¿verdad? De la alta sociedad, que Dios llamó para hacerle conocer los misterios de la profecía para nuestra bendición, nuestro beneficio. Pero también Dios miró a Juan, un jovencito de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto acerca de Dios? De que Dios de la nada puede hacer algo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos la esperanza que Dios nos transforme, que Dios use a nuestros jovencitos, no importa en la condición que ellos están. Si por la gracia de Dios, Dios los llama para el ministerio, así se hará, ¿verdad? Esa es nuestra oración. Y una misión, ¿verdad? Que dice 2 de Pedro 1:29, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está el gran secreto. Si por la gracia de Dios nosotros nos interesamos por las profecías, y si por la gracia de Dios nosotros entendemos las profecías, es gracias a la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los consejos y las motivaciones que tiene la palabra de Dios? En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces la profecía es una luz que ilumina el sendero del cristiano para vivir con seguridad, con certeza, ¿verdad? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Primera de Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Y San Lucas 24:25, ¿qué dice San Lucas 24:25? ¿Ustedes recuerdan el camino a Emaús? Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos cabizbajos, porque ellos creían que habían fracasado. De paso, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, durante los 3 años de su ministerio con sus discípulos, siempre les hablaba de las profecías. Siempre era una palabra profética. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero resucitará al tercer día. Siempre les hablaba acerca de las profecías. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estoy seguro que nosotros no somos diferentes a la gente de ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos menospreciaron las profecías, porque si no, no hubieran rechazado al Mesías. Porque las profecías, como dice el apóstol San Pedro, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Ahora, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 112, miren cómo dice: los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Hay esta frase que dice que el único libro que su autor está presente cuando se estudia es la Biblia. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Dice, el Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos. Hermanos, hay un sonido de una música por ahí, por favor. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, hay una intercepción ahí, hermanos, de algún dispositivo. Sigue diciendo, el Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, ¿verdad? Miren, queridos hermanos, si alguien puede enseñar profecía, no porque es muy bueno enseñando profecía, no, es porque el Espíritu Santo le ha complacido dar la bendición a su iglesia. Sigue diciendo, el agente humano debe ser oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Dice, leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos ahí representados, contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo.
La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos el libro de Daniel, hermano, hay historias. Dios obró de una manera milagrosa para salvar a su pueblo, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando Daniel fue echado dentro del foso de los leones. ¿Por qué fue echado dentro del foso de los leones? Porque había un edicto que solamente al rey se le podía pedir favores. En otras palabras, que el rey era Dios. Y Daniel, ¿qué dijo? No, Señor, mis rodillas solamente se doblan ante el Rey del cielo. Y abrió sus ventanas. ¿Y cuántas veces oraba? 3 veces al día hacia Jerusalén doblaba sus rodillas, ¿verdad? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque esa historia se va a volver a repetir. Va a llegar el momento donde se va a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Si Jehová es Dios, dijo el profeta Elías, a él sírvanlo. Pero si Baal, pues vaya con los Baales, ¿verdad? Pero la vida del ser humano va a estar de por medio. Por eso dice esta cita aquí, que leamos el libro de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos ahí representados, ¿verdad? Porque eso nos enseña, nos va a preparar para lo que viene, queridos hermanos, ¿verdad? Para lo que viene. Ahora, hermanos, es interesante que el libro de Daniel está escrito en ¿cuántos idiomas? En hebreo y arameo, ¿verdad? Hebreo era el idioma de los cautivos del pueblo de Dios, y el arameo era como es ahora el inglés, es el idioma mundial, universal, ¿verdad? Y miren, queridos hermanos, que el arameo, Daniel escribió su libro en los 2 idiomas, del capítulo 2 al capítulo 7 en arameo, en el idioma universal. Pero el capítulo 8 al 12, que es lo que nos interesa a nosotros, que es especialmente al pueblo de Dios, lo escribió en la lengua del pueblo de Dios, ¿verdad? Y miren, eso lo podemos entender nosotros que vivimos en este país. ¿Cuál es el idioma de este país? El inglés. Pero ¿en qué idioma hacemos el culto aquí nosotros? En español, ¿verdad? En español. Porque esa es la lengua del cielo, esa es la lengua del pueblo de Dios. Miren, hermanos, tenemos que entender que el libro de Daniel es una sola profecía. Habla acerca de un solo tema, ¿verdad? Pero en cada capítulo va añadiendo nueva luz, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 2 habla acerca del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? La gran imagen. El capítulo 7 habla acerca de las 4 bestias. El capítulo 8 habla del carnero y el macho cabrío. El capítulo 9 acerca de las 70 semanas. Y ya del 11 al 12, pues del tiempo del fin, ¿verdad? Y ahí vemos en la imagen la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿A qué representaba la cabeza de oro? A Babilonia. Y los pechos de plata, los pechos de bronce, perdón, los medos y los persas. Y el vientre de bronce, ¿de acá representaba? A Grecia. Y las piernas de hierro, a Roma, ¿verdad? Y ya los pies de hierro y de barro cocido representan a la Roma papal, ¿verdad? Miren, hermanos, ya Babilonia pasó, Medo Persa pasó, Grecia, Roma imperial ya pasó. Nosotros ya estamos en el tiempo del fin, más bien en el fin del tiempo, ¿verdad? Y ya el capítulo 8 habla acerca del macho cabrío y el carnero, ¿verdad?
acerca de los 2300 años, los 2300 tardes y mañana, que son los 2300 años, ¿verdad? Que comenzó ¿cuándo? En el 457 antes de Cristo, y termina esa profecía el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Miren, esto es una manera de repaso, de repaso general, ¿verdad? Porque para entender esas profecías nosotros necesitamos sentarnos y explicar punto por punto, ¿verdad? Cosa que en este momento no podemos estar aquí hasta las 11 de la noche. Pero sí es una forma como para que ustedes se interesen y para que le vayan agarrando sabor a las profecías, ¿verdad? Y ya luego el capítulo 9 habla acerca de las 70 semanas, donde comienza también en el 457 y termina en el 34 después de Cristo, ¿verdad? Las 70 semanas que estaban exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Daniel: 70 semanas están reservadas para el pueblo de Israel literal, su tiempo de gracia, 490 años de tiempo de gracia, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías en su gran mayoría, porque hubo israelitas que sí lo aceptaron, ¿verdad? Ahora, queridos hermanos, ¿en qué momento de la historia vivimos nosotros? ¿Verdad? ¿En qué momento de la historia estamos nosotros en la profecía? Porque miren, queridos hermanos, este movimiento se levantó por la profecía de Daniel, ¿no es cierto? Ustedes van a la historia y William Miller o Guillermo Miller de repente se interesa en las profecías de Daniel y le entiende, ¿verdad? Pero no es casualidad que le entiende, porque como dice la cita ahí, el Espíritu Santo está iluminando las páginas de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Y entonces Guillermo Miller estudia las profecías de Daniel y le entiende, y viene el momento en que se da cuenta, ¿verdad?, de que se estaba viviendo justo en el momento donde estaba a punto de venir un gran evento, ¿verdad? ¿En qué momento de la historia vivimos nosotros? En el libro del profeta Daniel nosotros estamos en Daniel 11:41, queridos hermanos. Dice este versículo: entrará a la tierra gloriosa, refiriéndose al papado, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom es Esaú, el hermano de Jacob, y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Recuerden que Moab y Amón fueron los hijos de Lot cuando huyeron de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, de la familia, ¿verdad?, de la familia de Abraham, de Jacob, está ahí Esaú representado, Edom, Moab y Amón representado a los hijos de Dios regado en las diferentes denominaciones. Pero dice aquí que el papado entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y miren, hermanos, en estos momentos nosotros estamos viviendo la época del ecumenismo. ¿Y qué es la meta del ecumenismo? Dice aquí, es unir a todas las iglesias cristianas y en sus formas más amplias, incluso a otras religiones, ¿verdad? Nosotros vemos al papado meterse con los judíos, con los musulmanes, con los budistas. Ese es su plan, ese es el plan de él, y lo va a lograr, dice la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Dice, y en sus formas más amplias, incluso otras religiones, en una unidad visible, doctrinal y organizativa, presentándose como un solo cuerpo espiritual.
Y adivinen quién quiere ser el líder de ese cuerpo espiritual. Nada más ni nada menos que el pontífice de Roma, ¿verdad? Eso está en la profecía. En el libro de Apocalipsis, hermanos, ¿en qué momento estamos en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 9. Dice ahí: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un humo de gran horno, y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo, ¿verdad? Entonces aquí esta estrella es Satanás, ¿verdad? Que se levanta a nivel mundial para reunir a todas las denominaciones, ¿verdad? Pero hay un pueblo de Dios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 10 también. Ahí es donde se levanta el pueblo de Dios para magnificar su ley y magnificar a nuestro Creador, ¿verdad? Que es lo que dice la cita que leímos aquí. Vamos a leerlo otra vez, ¿verdad? Dice ahí: el Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos, para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Por eso, miren, queridos hermanos, los profetas tienen que hablar, un profeta de Dios tiene que hablar de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquel que se levante como profeta debe exaltar al Creador y debe exaltar su ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Miren, queridos hermanos, vamos por ejemplo Apocalipsis, para terminar. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Si nosotros leemos de paso el Apocalipsis capítulo 12, es un repaso en general de principio a fin del pueblo de Dios, ¿verdad? Y si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 17, dice ahí: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, ¿ok? Satanás. ¿Y quién es la mano derecha de Satanás? El papado. El papado es la mano derecha de Satanás. Así también está el Espíritu Santo como líder. ¿Y quién es la mano derecha del Espíritu Santo? La iglesia, que exalta al Creador y sus 10 mandamientos. Sigue diciendo aquí: entonces el dragón se llenó, entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer, el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo, hermanos? Apocalipsis 18, 19 o 19, 18. Vayamos para allá. A ver quién me ayuda ahí, quién lo encuentra primero. (19, 18), pero es 19, 10. 19, 10, gracias, pastor. Dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de profecía, ¿verdad? Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Ahora vamos a leerlo, versión revelado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 17: entonces Satanás se llenó de ira contra el pueblo de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios e interpretan las profecías como está en la palabra de Dios. Queridos hermanos, las profecías, como dice el apóstol San Pedro, es una antorcha en el lugar oscuro. Si tú te metes en un lugar oscuro, de paso aquí abajo en el basement, a mi derecha, hay un cuarto enorme, largo, como de esta pared a esa pared, largo, oscuro. ¿Cuántos lo conocen? Yo creo que la mayoría lo conoce. Está lleno ahí de madera y de muchas cosas, y no hay luz. Si tú te metes ahí, créeme, 100% te vas a tropezar y te vas a caer. Pero si llevas una antorcha, no vas a tropezar y no vas a caer. ¿Por qué? Porque la luz te advierte de lo que hay adelante. Así es la profecía, queridos hermanos. La profecía es una luz que nos ilumina por dónde ir, ¿verdad? Desgraciadamente, en este mundo con miles de denominaciones cristianas entre comillas, y hay este pensamiento que dice: bueno, pues todos adoran a Dios, pero a la luz de la profecía, eso es una vil mentira, porque los que adoran a Dios guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de conocer las profecías, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a pedirle a los diáconos que por favor pasen para recoger las ofrendas y vamos a cantar el himno final. Vamos a decirle a Manuel cuál es el número final ahí, Manuel, por favor. 107. El himno 107, hermanos, puestos de pie. Ojalá que el Espíritu Santo nos haya traído esperanza y ganas de vivir y ganas de estudiar la palabra de Dios y ganas de continuar en este camino, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios este es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Este